Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de ustedes en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Pero como dice la Escritura, en todo tiempo debemos estar confiados de que Dios tiene todo bajo control. Esta noche acompáñenme para compartir un nuevo mensaje para vida. Un nuevo mensaje en el cual es bueno para la edificación de nuestro espíritu, la edificación de todo nuestro ser, tanto como cuerpo, alma y espíritu. Nos es necesario esta edificación mientras nosotros permanecemos aquí en la tierra. Cuando Cristo venga, Él nos va a transformar a su imagen y semejanza. Seremos completos igual a Cristo, veremos tal como Cristo ve y seremos completamente nosotros transformados en cuerpo, alma y espíritu. Esta noche quiero compartir un tema basado en el libro de Efesios capítulo 2. Quiero que pueda compartir conmigo este mensaje para vida. Y nuestro tema a compartir tiene que ver con el agradecimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos de agradecer a Dios por todas las cosas que nos permite vivir, por todas las cosas que nos permite compartir y en todo tiempo hemos de agradecer la voluntad de Dios? Si Dios permite que nosotros sigamos con vida, qué bueno. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero sin embargo, cuando sufrimos aflicciones, también es tiempo para darle gracias a nuestro Dios por el tiempo que nos ha dado de vida, y si Él permite llevarnos en ese tiempo difícil, es para alegría y no para tristeza. El apóstol Pablo tenía esa visión muy confiada en él, que mejor le era poder irse con Cristo que estar en la tierra. Definitivamente es una vida mejor que esta. Así que todos los cristianos debemos de estar esperando irnos con Cristo. Amén. Esta noche, mis amados hermanos, y quiero que pueda acompañarme en oración y que Dios pueda abrir los corazones de todas las personas que nos están viendo, que verán este video, que Él nos pueda permitir entrar a cada corazón y que también pueda permitirme a mí poder expresar la palabra suya, que es buena, es una palabra que verdaderamente transforma nuestras vidas. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder llevar un mensaje para vida, que todas las personas puedan salir edificadas, que todas aquellas que puedan ver este video puedan ser justificadas, puedan ser vivificadas, que tú puedas transformar sus vidas, Señor, mediante el proceso de tu palabra, que tu palabra en nosotros cambia todo nuestro ser. Te damos gracias, Señor, por esa oportunidad. Este día, Señor, guíanos a través de tu palabra, a través de tu espíritu, para poder comunicar este mensaje oportuno a todos aquellos que necesiten escuchar tu palabra, para que el ánimo vuelva de nuevo, la esperanza vuelva de nuevo y nuestra fe pueda ser más sólida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero invitarle a usted que pueda ir conmigo a Efesios capítulo 2 y podamos ver este primer inicio en el capítulo 2 que el apóstol Pablo transmite a la iglesia de Éfeso. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, en vuestros pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira.
Lo mismo que las demás personas, dice, que no conocen a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y esto significa, por gracia somos salvos. Esto es una descripción de la Reina Valera 1960, pero me gustaría poderle comunicar este mensaje también por medio de una Biblia parafraseada para que podamos entender un poco mejor qué es lo que nos está comunicando el apóstol Pablo. Y quiero leerle de Biblia al Día. Ustedes estaban bajo la maldición de Dios, condenados eternamente por sus delitos y pecados, según la corriente de este mundo. Eran personas endurecidas conmigo, dice el Señor, por el pecado que habitaba en ustedes. Por eso obedecían los mandatos de Satanás, príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón contra los que se rebelan contra el Señor. Ahora mismo, no ayer, hoy, está operando contra los que se oponen al Señor. Y dice el versículo 3, nosotros mismos éramos así, dice el apóstol Pablo. Nuestras vidas expresaban la maldad que había en nosotros, nos entregábamos a las perversidades a que nuestras pasiones y malos pensamientos nos empujaban. Era un mal de nacimiento, pues nacimos con una naturaleza perversa que nos mantenía bajo la ira de Dios como todos los demás. Pero dice después, pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto que aún estábamos espiritualmente muertos a causa de nuestros pecados, nos vivificó con Cristo. Qué buena noticia. Solo por su gracia infinita somos ahora salvos. Hemos de entender que el texto nota de algo atrás hacia adelante. Y es importante poder notar el límite del tiempo, tanto el pasado como el presente y el futuro. Y eso lo vamos a estar viendo en el proceso de esta transmisión. El contenido principal de esta carta trata en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, trata de mostrarle todo lo que Dios le ha dado a la iglesia. Todo en lo que Cristo preparó, su crucifixión, su ascensión, su glorificación. Todo lo hizo para dárselo todo a la iglesia. Y la iglesia lo tiene de la mano. Tanto como Él ha comunicado que todo el que pidiere en el nombre de Jesucristo se le dará. Y hemos de entender que todos los hijos de Dios, todos los que han creído en el nombre de Jesucristo, tienen puertas abiertas para pedir al Padre. ¿Y sabe qué? Dios es fiel y Dios va a responder a nuestras peticiones conforme a su voluntad en Cristo Jesús. Y Pablo quiso comunicar primeramente estos 3 capítulos de esta carta a los Efesios a la iglesia para que la iglesia entendiera cuál es su posición ahora en el Señor. No una iglesia que le falta todo, no es una iglesia descuidada, no es una iglesia abandonada, no. Jesucristo está comunicándole a su iglesia que lo tiene todo. ¿No lo puede ver? Sí, no lo puede ver, pero lo tiene todo. Entonces, el apóstol Pablo, después de enseñarle a la iglesia, de enseñarnos a nosotros, todo lo que hemos obtenido ahora que estamos en la posición de Cristo, después nos viene a enseñar algo muy extraordinario. Y esto nosotros hemos de entenderlo, porque la vida no simplemente o no solamente es de pedirle al Señor, dame Señor, bendiciones, bendiciones. No simplemente es así. Porque después del capítulo 3, en el capítulo 4 hacia adelante de la carta a los Efesios, ahí es donde Él muestra quiénes son y quiénes no son del Señor.
Lo que muestra el apóstol Pablo de los últimos 3 capítulos es comunicarle a la iglesia que ella sí es apta para pedir las cosas, las bendiciones espirituales, y comunicarle a otros que están leyendo la carta pero no hacen la voluntad de Dios, no son aptos para las peticiones, para la respuesta de Dios. Pablo quiso que circulara esta información importante en la iglesia cuando él estaba en prisión. Era necesario para el apóstol Pablo, en medio de las tribulaciones que él estaba padeciendo, poder comunicarle a la iglesia todo lo que le había dado Cristo, pero todo lo que tenía que padecer por causa de Cristo. No es así que Dios nos da la vida eterna, no. Se trata que nosotros antes éramos esclavos del pecado, como menciona el texto. Antes vivíamos con los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y no la de Dios. Hacíamos nuestros deseos. Pero una vez vino Cristo, creímos en su palabra, Él produjo fe en nosotros. Ahora Él nos ha adoptado, el Padre nos ha adoptado como sus hijos. Así como Cristo es el primogénito del Padre, pues nosotros vamos atrás de Él. Somos los primogénitos en la fe de Cristo Jesús. Y hemos creído para bien, hemos creído para vida eterna. Y este texto es lo que nos muestra. Y vamos a seguir compartiendo más de lo que nos dice este texto. Pablo escribió esta carta también a la iglesia de Éfeso, muy importante. A la iglesia de Éfeso no había específicamente un nombre de Efesios, una iglesia de Efesios no había particularmente, sino que había una provincia donde estaba una iglesia, quizás una iglesia central. Y a esa iglesia fue dirigida esta carta, y la carta tuvo que ser expandida por alrededores y ha llegado hasta nosotros. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! En este capítulo número 2 de la carta de Efesios, el apóstol Pablo nos enseña que Dios nos dio vida espiritualmente, le dio vida al hombre. También que estábamos muertos, separados de Dios por causa del pecado, que Satanás es el príncipe de este mundo, no Dios, Satanás es el príncipe de este mundo, de él es este mundo, a él le pertenece este mundo, porque Dios así lo ha decidido. Que Satanás opera con los que se rebelan contra Dios, eso es lo que nos está comunicando el texto en el capítulo número 2 de Efesios, que estábamos todos bajo la ira de Dios por el pecado, que Dios es rico en misericordia y nos amó por medio de su Hijo, y que la obra de redención no es por manos de los hombres, sino por la mano poderosa de Dios. Yo no me salvé con mis propias fuerzas, sino que el Señor entregó a lo más preciado que tenía, su Hijo. Lo entregó y lo crucificó. Él pagó mis penas. Yo no estoy pagando ahora ninguna pena. Solamente debo de creer en ese plan de salvación que Dios hizo y vivir según los reglamentos de Dios, porque no simplemente es yo creo en Jesús y ahí nos vemos y espero a Jesús y me voy con Él. No es así. Creer en Cristo Jesús significa que antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Cristo. Él nos ha liberado, sí, somos libres del pecado. Él nos ha liberado de esa coyuntura, de esas cadenas que el pecado interrumpía la comunicación del hombre con Dios. Y Cristo vino a romper esas cadenas y ahora somos libres, pero no podemos andar libres como si no le perteneciéramos a nadie, no. Él pagó por nosotros y ahora le pertenecemos a Él. Si nosotros supiéramos cuánto vale lo que Cristo hizo, nosotros no hiciéramos lo que nosotros queremos. Si nosotros entendiéramos cuánto vale lo que Cristo hizo en la cruz, mi querido hermano, nosotros no estuviéramos haciendo cualquier cosa en este mundo
nosotros no estuviéramos desperdiciando el tiempo en todo momento, nosotros no tuviéramos tiempo ocio, nosotros estuviéramos edificando una y otra vez todos los días, si supiéramos el valor que tiene lo que hizo Cristo. Más allá del texto, el texto nos enseña que hay un muerto espiritual, hay un ser muerto espiritual, también hay un ser vivo espiritual. Antes estábamos muertos, pero en Cristo ahora estamos vivos. El texto nos enseña también que hay un tiempo pasado y un tiempo presente. Las cosas viejas, como dijo el apóstol Pablo, adiós, nos vemos. Ahí lo dejo y me voy. Borrón y cuenta nueva. Ya el pasado no nos ata para seguir adelante, sino que lo dejamos atrás. Hay un tiempo pasado, recuerde, un tiempo pasado donde se dejaron todas las cosas de la vieja vida, ahí se dejaron. Pero ahora en Cristo Jesús nos trasladamos a una nueva ciudad, por ejemplo, como ilustración. Nos trasladamos a un nuevo barrio. Y en este nuevo barrio comenzamos una nueva vida con un nuevo conocimiento, que esto es la palabra de Dios. Nadie es cristiano sin conocimiento revelado por Dios. Muchos pueden decir, yo creo en Cristo Jesús, pero si no tiene conocimiento de quién ha creído, qué es lo que debe de hacer, entonces no sabe nada, no entiende nada, y su fe le puede valer vanamente. Dios nos manda a conocerle. ¿Por qué? Porque es necesario saber quién es nuestro Padre. Es necesario saber quién es nuestro Salvador. Es necesario saber qué es lo que hemos de hacer de ahora en adelante. Estábamos muertos, ahora en Cristo Jesús somos nueva criatura. Todo ha cambiado. Despertemos. A veces necesitamos un temblor para que nos avive el espíritu y nos diga, hey, no sabía lo que hacía. Iglesia, las cosas viejas quedaron atrás. Hoy son hechos nuevas en Cristo Jesús. Y por esa causa, ¿cuánto no hemos de agradecerle a Dios por lo que hizo por nosotros? Yo estuviera pagando una condena bajo la ira divina de Dios si no es por Cristo. Pero se nos ha olvidado ese regalo maravilloso que nos ha dado por medio de su Hijo. Estábamos bajo la ira de Dios, pero ahora en Cristo Jesús tenemos nueva vida para vida eterna. Pero una vida sin propósito. Una vida sin propósito es controlada por la gente, por el encargado de este mundo, por la corriente de este mundo, por el influyente de este mundo. Una persona que tenga una mente sin metas, viene Satanás, toma su mente y hace maldades con esa persona. Una mente vacía de Dios, viene Satanás, agarra su mente, la destruye, porque Satanás solo ha venido a destruir. Esa es la meta de Satanás, destruir todo lo que Dios ha creado. Entonces él toma lo que está descuidado, todos aquellos que viven descuidados, tienen una vida descuidada con Dios, viene, la toma y hace lo que él quiere. Si no tenemos un propósito con Dios, viene Satanás y él sí nos va a dar un propósito para hacer maldades. Debemos ocupar nuestro tiempo. Una pregunta generalizada que le puedo decir, hágasela usted mismo. Hey, ¿cuánto tiempo al día yo dedico una comunión con el Padre? ¿Cuánto tiempo yo dedico un tiempo al Señor para restaurar lo que este mundo tiene? Escuche, este mundo es un virus. Y no es por la pandemia que hay, no. Este mundo es un virus de pecado. Y necesitamos purificarnos a diario. Vivo ejemplo del Señor. En todo tiempo Él buscaba la presencia del Padre. Eso quiere decir que en todo tiempo también el cristiano debe buscar la presencia de Dios.
No tener un tiempo ocio, porque cuando tenemos un tiempo ocio es un tiempo sin hacer nada. Viene Satanás, toma esa mentalidad que no está ocupada en la luz y la convierte en tiniebla. ¿Tiene la culpa Dios? No, Él nos manda que nosotros nos llenemos de su conocimiento para entender qué debemos de hacer en estos tiempos difíciles. Más adelante dice, si alguien no encuentra un rumbo de su vida, si alguien no está preparado para esta vida, créame que va a agarrar Satanás esa vida y la va a destruir. Todo tiene que ver con influencia, amados hermanos. Todo tiene que ver con influencia. Satanás influencia de todas maneras, claro que sí. Si vemos algo, si escuchamos algo, todo es influencia. Vemos la televisión y estamos viendo algo, es influencia. Estamos escuchando algo en la radio, es influencia. Por el oír viene la fe, por el oír también viene la contaminación, por el ojo viene la contaminación también. Entonces, ¿qué hemos de hacer nosotros para prepararnos con el Señor en todo tiempo? Mire esto, dice la palabra de Dios que nosotros antes estábamos muertos en espíritu por causa del pecado. O sea, el pecado lo que hacía en nosotros es sumergirnos en una esfera donde no se puede salir más que hacer el mismo pecado y aún aumentando más y más el nivel de pecado. Esto mismo sucede cuando nos sumergimos en la presencia de Dios. Entonces el que más se sumerge en la presencia de Dios, el que más le busca en la palabra de Dios, va a crecer moralmente, va a crecer espiritualmente, va a crecer en conocimiento, en sabiduría, inteligencia espiritual, en discernimiento en su palabra. El que no ejercita su mente por la palabra de Dios, Satanás va a tomar su mente y lo va a destruir. Eso es lo que dice su palabra en los evangelios, cuando él dice, yo tiré la semilla acerca del camino, pero como no agarró raíz, bueno, yo vengo, Satanás viene y se lo llevó. De nada sirvió, no agarró raíz esa semilla. Para nada sirvió entonces que se haya repartido la palabra de Dios. Pero vea, más adelante, en este pasaje, dice, hay dos estados que quiero compartir con ustedes, hablando de ser agradecidos con Dios. Y uno de los estados tiene que ver con el estado anterior. Y es el que venía explicando adelante, que nosotros antes no teníamos nada. Y como dice su palabra, no teníamos a Dios. No teníamos a Jesucristo, no teníamos la ley, no teníamos ninguna esperanza, no teníamos ninguna promesa. Éramos como nadie en la tierra. Cuando entendamos eso, que no éramos nada en la tierra y que ahora Cristo nos ha salvado, cuando entendamos el valor de eso, créame, mi querido hermano, que su fe no simplemente va a ser una fe, así creo en el Señor, sí, ahí nos vemos. No solamente será así. Será una mente que cree la palabra de Dios y acciona en la palabra de Dios. No mintáis los unos con los otros. Entonces deja de mentir. Hay una acción que para el pecado. La gracia de Dios para el pecado. El amor de Dios para el pecado en la vida del creyente. Y hemos de entenderlo de esa manera. Si somos cristianos, debemos recordar de dónde salimos, hermanos. Eso debemos de tenerlo siempre. Miren, una de las cosas que nosotros somos mal agradecidos. Olvidamos las grandes cosas del por qué estamos o por qué somos lo que somos. Si usted es un cristiano y yo un cristiano, suponiendo, y Cristo hizo ese gran trabajo, lo hizo con amor,
haciendo la voluntad del Padre. Eso es amor, hermanos. El amor no es, ay sí, qué pobrecito. No, eso no es amor, hermano. El amor es hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Por eso el Padre amó a su Hijo, que lo dio al mundo, para que el mundo fuese salvo a través de él. ¿Sabe qué? Lo amó porque él le obedeció, se sometió a muerte de cruz. Aún con Cristo dijera: Señor, quítame esta copa. No, le dijo el Padre. Tenía que hacerlo. Y nosotros no entendemos eso. Por eso mencionaba que si no comprendemos ese valor que hizo Cristo, difícilmente nosotros vamos a ser guerreros en la fe, difícilmente vamos a ser discípulos de Cristo. Jesucristo dijo: el que quiera ir en pos de mí, tiene que dejarlo todo. No quiere decir que va a dejar a su mujer, va a dejar a su hijo, no. Significa que lo que le interesa más tiene que abandonarlo y ahora depositarlo en Cristo. Que lo que amaba más ahora ya no es amado, sino que Cristo ahora es el primero sobre todo. Eso significa dejarlo todo. Porque se malentiende que nuestra fe tenemos que apartarnos de medio mundo. No es así, hermano. Si Dios nos ha dado una esposa, con nuestra esposa vamos a Cristo. Es así esto, hermanos. Pablo nos recuerda la corrupción del hombre en Romanos capítulo 1 y versículo 18. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Miren, hermanos, debemos ser conscientes de nuestro estado. ¿De dónde nos sacó Cristo? Si nosotros no somos conscientes de dónde estábamos, qué es lo que íbamos a pagar, que la ira de Dios estaba contra nosotros, ese peso de ira de Dios, estábamos maldecidos. Si nosotros no entendemos eso, hermanos, de que la palabra de Dios o por medio de Cristo, Él nos apartó de esa maldición. Si nosotros no entendemos eso, hermano, difícilmente podemos actuar bien en una vida cristiana. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 y versículo 18, esto es algo muy largo y me gustaría que tuviera paciencia porque trato de poner nuestra posición, de que usted sepa quién es usted y quién soy yo, para que podamos entender nuestro caminar, que no somos nada, hermano, usted y yo no somos nada. Pablo dijo: yo soy siervo inútil, pero soy siervo o soy instrumento en las manos de Dios el Todopoderoso. Hermano, nosotros no somos nada por sí solos. Sin Cristo no somos nada aquí, hermanos. Y es necesario que nosotros podamos tener consciente nuestra posición. Y dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, hermano. Eso es lo que nosotros éramos. Que detienen la verdad con su perversión. ¿Usted detiene la verdad? ¿Verdad que ahora no en Cristo? Gloria a Dios por ello. Pero hay muchos que detienen la verdad con su perversión. Y a esos están bajo la ira de Dios. Y dice más adelante: ellos conocen la verdad acerca de Dios, oiga bien, porque Él se les ha hecho evidente. ¿Cómo? El mundo no se hizo por sí solo. La naturaleza no se hizo por sí solo. No, claro que no. Hay un arquitecto divino. Y Él lo hace evidente. No puede ser que algo tan perfecto no pueda ser creado por las manos de alguien. Y eso es lo que Dios está recalcando ante mentes que se tiran filosóficamente, que creen que saben mucho, pero no saben nada. Entonces Dios duramente les contradice. Pues desde la creación del mundo, en versículo 1:20 de Romanos, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios,
su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No hay ninguna excusa, hermano. Nosotros no teníamos ninguna excusa antes. Para usted, amable amigo, si usted no ha considerado todavía de dónde vienen las cosas, déjeme decirle que Romanos capítulo 1, Dios destruye el pensamiento del hombre. Y le invito a que usted pueda leer la carta de Romanos. Se va a convencer de lo que antes creíamos que no era así. Y ahora Dios nos muestra todo lo que ha hecho por medio de su palabra y nos dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias como Dios. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias contra Dios. ¿Alguna vez usted ha ido a evangelizar y encuentra a una persona y usted le dice, ¿puedo compartir un mensaje con usted? Y la persona comienza a evadirlo y a contarle que cree sobre otras cosas. Bueno, aquí es donde Dios va a martillar todo pensamiento. Y Él dice, vea, esto es fuerte. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Versículo 23, y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas, de reptiles. Entonces Dios, versículo 24, por favor, vaya conmigo. Es necesario que podamos entender esto. Romanos capítulo 1, 24. Entonces Dios, viendo los pensamientos que eran contrarios a la verdad de Dios, vea lo que hizo Dios. Y por eso hemos de darle gracias, Señor. Gracias porque tú no nos abandonaste. Tú no nos hiciste como necios y tú pudiste entrar en nuestro corazón y nos convenciste de pecado. Y ahora estoy agradecido contigo, Señor. Versículo 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado de ello, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles, desagradables entre sí. Y dice el 25, cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron en las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Por eso es importante lo que dijo Jesucristo. Cualquiera que quiere ir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. O sea, el yo ya no existe. Que yo quiero hacer esto, que ya no existe. Lo que está diciendo aquí en el capítulo 1, 25, que cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Y así hicieron cosas, hicieron ídolos. Y dice más adelante, pero cambiaron, dice, la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador. ¿Ha escuchado usted a los egipcios? Crearon al dios sol, al dios luna, al dios cielos, al dios nube, al dios reptil, al dios vaca. Todo lo que Dios había creado lo hicieron como Dios. Por eso se extraviaron. Dios permitió que su mente se extraviara. Y aquí no hubo misericordia. Dios permitió eso, hermanos. Porque a ellos no les interesaba la santidad, no les interesaba lo que es la salvación por medio de Jesucristo. No estaban interesados en el verdadero Dios creador.
Dios simplemente, sin mover los dedos, con un simple bla, pudo haber dicho desaparece y desaparecieran, pero Dios no es así. Dios permite que toda persona llegue hasta la culminidad, que llegue hasta donde tenga que llegar, y Dios va a tocar que responder por medio de su palabra. Si su palabra dice que la paga del pecado es muerte, bueno, entonces llegará un momento donde la persona alcanzará la muerte. Alcanzará muerte espiritual. Por eso aquí, muerte espiritual significa que Dios los entregó a Satanás. Eso es muerte espiritual. Dios permitió que ellos entregaran su corazón a la lascivia. Eso es muerte espiritual. Y dice más adelante, versículo 26, por esa razón Dios los abandonó por sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra Dios de forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Mujer con mujer. Y dice más adelante, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con mujer, hombre con mujer, en vez de eso, dice más adelante, en vez de tener relaciones normales, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Y como consecuencia de ese pecado de homosexualidad, de lesbianismo, como consecuencia de ello, ¡ay, qué duro esto! Sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. La paga del pecado es muerte. Cuando estoy hablando de lesbianismo, cuando estoy hablando de homosexualismo, no quiero decir que estas personas, por tener esta atracción hacia su mismo sexo, no quiere decir que de sí ya no tiene ninguna oportunidad de salvación. No. He conocido muchas personas, muchos hombres, que confesaron y dijeron, antes me atraían los hombres, los mismos hombres, pero quien me paró fue la cruz de Cristo. Hermanos, no se trata de una enfermedad. Enfermos somos todos los que pecamos. Claro que sí, porque todos estamos bajo la ira de Dios. Todo aquel que no ha aceptado a Cristo está enfermo por el pecado. El pecado trae enfermedad, hermano. No es simplemente porque uno se vaya por este lado y el otro no. Todo lo que es pecado es contaminado. Pero cuando viene a la luz de Cristo es purificado. Tenemos que entenderlo esto. Y no entender que se trata de una enfermedad. No. Todo aquel que vive sin la voluntad de Dios, que vive pecando, el pecado lo ha hecho enfermo. El apóstol Pablo dijo, antes estábamos ahí. Estábamos enfermos por el pecado, sin Dios, sin esperanza, sin la ley. No teníamos oportunidad alguna, pero Dios tuvo misericordia. Y eso, hermano, nos llena de agradecimiento. Señor, gracias, Señor. Gracias porque me has permitido ser parte de tu reino por Cristo Jesús. Y es aquí donde hemos de entregar nuestra vida a la voluntad de Dios. Bien, también quiero compartir con usted en Romanos capítulo 2 y versículo 5 en adelante dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Romanos capítulo 2 y versículo 5. Porque eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. No el injusto. La ira de Dios es divina, hermanos. ¿Por qué?
Porque como dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, Jesucristo no vino a condenar un mundo que ya está condenado, donde por medio de la palabra de Dios ya todos estamos bajo la ira de Dios, porque nadie puede hacer la voluntad de Dios. Cristo sí la hizo. Entonces, porque Cristo sí la hizo, ahí entramos todos los que vamos tras Él. Yo quiero ser como Cristo, yo lo persigo, ahí entramos todos. Ay de aquellos que no quieran buscar la luz de Cristo para ser alumbrados y que sean apartados sus pecados. Porque vea lo que dice Romanos capítulo 2 y versículo 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Y más adelante dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho, no por decir, Dios te bendiga, hermano. Dios va a calificar el hecho, lo que nosotros hacemos. Cada práctica que hacemos, todo significa creencia. Por eso les mencionaba que todo es influencia. Si nosotros nos dejamos influir por Satanás, entonces las obras van a ser malas y aquí entonces Dios nos va a calificar. Sí, aquí dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Y hay de aquel que haya preferido la oscuridad en vez de Cristo. Que Dios tenga misericordia en verdad. Que Dios tenga misericordia. Y cada uno de nosotros busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. En el Evangelio de San Juan, como decía antes, y esa es la condenación, se basa en lo siguiente, dice la Biblia viviente: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados puedan ser descubiertos. Así temía yo. No me acercaba a la luz porque temía que todos mis pecados puedan ser revelados, abiertos, descubiertos. Hasta que me enseñó que era necesario confesar mis pecados, porque el único que puede perdonar mis pecados no es ningún pastor. Dios no llama a confesarle sus pecados a un pastor, a un líder, a un hermano. El Señor sí dice, lleven las cargas unos con los otros. Pero entendamos esto, el único que va a juzgar cada obra o la obra de cada uno es Dios. Y al único que hemos de confesarle nuestros pecados es a Dios por medio de Cristo. Porque ¿qué dice su palabra? Porque Juan nos dice que abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús. Usted está en un momento justo de poder arrepentirse de sus pecados. Reconcíliese con el Salvador. Porque cada uno de nosotros tenemos pruebas. Claro que si no solamente usted, yo también padezco pruebas. Pero lo importante no es que las pruebas me derrumben. Lo importante es en quién tengo la mirada. Y ese me va a rescatar. Su palabra nos dice también en 1 Corintios capítulo 7, 22. No me acompañe, yo se lo voy a dictar. Si eras esclavo cuando el Señor te llamó, vea lo que dice 1 Corintios capítulo 7, 22 y 23. Al principio había dicho que nuestro tema era siendo agradecidos con Dios. Lo que estoy exponiendo es lo que éramos antes. Para que quede en evidencia qué es lo que ha hecho Cristo. Si no entendemos eso, definitivamente nosotros vamos a vivir como queramos. Vea dónde estábamos. Condenados, apartados, sin esperanza, sin promesa, sin Dios, sin Jesucristo. Dios tuvo misericordia y nos ha avivado el Espíritu, nos ha dado de su Espíritu mediante Jesucristo.
Si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, 1 Corintios capítulo 7, 22, ahora eres libre en el Señor, dice. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres esclavo de Cristo. Por eso le mencionaba que cuando Cristo nos liberó del pecado, no quiere decir que vamos ahora a hacer lo que nosotros queramos, porque ahora somos esclavos de quien nos liberó. ¿Entendemos qué es esclavo, hermanos? Un esclavo es alguien que está sujeto a su amo. Ve a tal lugar, voy. Haz esto, lo hace. Como le dijo el centurión a Jesucristo. Yo doy órdenes y me obedecen. Él entendía también, pidiendo clemencia a Jesucristo, haz esto y entenderé y creeré que tú lo vas a hacer. Hermano, eso es autoridad, eso es fe. Si entendemos la autoridad, vamos a entender a quién abocarnos. Es necesario que conozcamos la Escritura. Y el Señor más adelante dice, Dios pagó el alto precio por nosotros. Sí, por nosotros. Así que no se dejen esclavizar de nuevo por el mundo. Mis amados hermanos, nosotros ahora tenemos grandes promesas. Y en el primer capítulo del libro de Efesios, yo le mencionaba que lo primero que el apóstol Pablo hizo fue mencionar todo lo que la iglesia obtuvo mediante Cristo. Y que por medio de Cristo ahora tenemos todas las bendiciones espirituales. Y que ahora nosotros tenemos acceso a todas esas bendiciones espirituales, dice Jesucristo. Si algo pedís al Padre, Él lo dará. Pero con fe. Si usted tiene fe de que Dios le va a sanar, entonces créalo. Si usted tiene fe de que Dios le va a proveer un trabajo, créalo, no dude. Si usted está creyendo que Dios va a bendecir su vida, va a cambiar su mala racha, todos tenemos mala racha, hermanos. Si usted está creyendo que Dios lo va a sacar de eso, créalo hasta el final, no dude. Porque cuando empezamos a dudar, Satanás nos hace chibolas, hermanos. Tenemos que ser convincentes de lo que creemos. Si sabemos que es fe, mire, es bien difícil esto de la fe. La fe es creer en algo a ciegas, pero algo entendido. ¿Me entiende esto? No significa creer, no, va a caer un meteorito y adivinando. No se trata de eso, hermanos. La fe sirve para el bien de la iglesia, no sirve para el mal. El apóstol Pablo y los demás apóstoles dicen que nosotros pedimos, pero pedimos mal muchas veces. Escuche esto. Si usted está esperando que Dios le sane esta noche, usted debe de creerlo y punto. Si usted está esperando que Dios se manifieste en usted, usted debe de creerlo ya. Él lo hará en este instante. No por mí, es por la gloria de Él. Es por su fe. Porque eso es lo que hace Jesucristo. Tu fe te ha sanado. Tenemos que estar seguros verdaderamente de lo que pedimos. Ser agradecidos con Dios, mis amados hermanos, eso significa que nuestra vida ya valió porra. O sea, nuestro yo ya no sirve. Ahora, Cristo, ¿qué vas a hacer conmigo? Vea, si nosotros fuéramos la masilla que hace el alfarero, si nosotros fuera increíble, pero sin embargo nosotros somos rebeldes a veces, que tenemos que buscar la intimidad con Dios, no lo hacemos. Le pregunto, ¿cuántas veces a la semana, en esta semana, cuántas veces ha buscado la intimidad con Dios? Es una pregunta, contéstese usted mismo.
Sea consciente usted mismo. Si usted está mal, que no ha buscado la presencia de Dios, vuelva a comenzar y no deje de buscar la presencia de Dios. Y cuando venga ese refrigerio, seamos agradecidos con Dios. Cuando venga la salvación, seamos agradecidos con Dios. Si Dios nos sana, seamos agradecidos con Dios. Si Dios nos provee, seamos agradecidos con Dios. El que tiene, dé al que no tiene, dice su palabra. Los que padecen, escuche esto, los que padecen, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, dice, y el que tiene fe, por medio de esa fe, Dios obrará. Se lo dejo ahí. Llame a los ancianos, llámelos, y el que tenga fe, dice el Señor, de todos los que están ahí, por medio de esa fe, el Señor va a obrar. Espero que pueda entenderlo bien. Bien, para terminar, mis queridos hermanos, debemos entender que nuestra posición anterior era horrible. Pero Él ahora nos ha puesto en un lugar mejor. Vea, nos ha adoptado por medio de todo esto, está en Efesios. Nos ha adoptado como su Hijo. Antes no, ahora sí por medio de Cristo. Él nos apartó de su ira divina por medio de Cristo. Él nos ha dado vida eterna por medio de Cristo. Él nos ha dado herencia en el cielo por medio de Cristo. Seremos transformados como su Hijo por medio de Cristo. ¿Cuántos no hemos de ser agradecidos con Jesucristo? O sea, ¿vale la pena lo que hizo Jesucristo? No. Decidamos sí o no. Si no, nos vamos. Si sí, afrontemos lo que venga. Lo que venga, amado hermano, enfrentémoslo juntos, que es lo mejor. Que la gracia de nuestro Señor pueda acompañarle esta noche. Yo deseo de todo corazón que la palabra de Dios pueda llenar su corazón. No se trata de lo que yo digo, se trata de lo que Dios dice. Dios ha ayudado a transformar mi corazón, Dios va a ayudarle a transformar su corazón. Pero debemos entender a dónde estábamos y a dónde nos ha puesto. Pero si nosotros en verdad no somos sinceros y no hemos creído de verdad, no nos hemos arrepentido de verdad, entonces, hermanos, ¿qué más decir? La palabra de Dios nos dice, bueno, todo aquel que ama la voluntad de Dios, ese es el Hijo de Dios, y ahí muere todo. Que la gracia de nuestro Señor avive en su corazón hoy, mañana y siempre, y cada uno de nosotros vivamos quieta, diligentemente, buscando la presencia de nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Que Dios bendiga su vida, hoy, mañana y siempre. Dios le bendiga, mis amados hermanos.